Ya. Seguimos entonces. Variables. Esto es importante en estadística. ¿A qué le llamamos variables en estadística? Las variables pueden ser cardinales y pueden ser ordinales, por si acaso. ¿Está bien? Cardinales u ordinales pueden ser. Hay dos tipos de variables. Cardinales y ordinales. Primero vamos a ver qué son las variables cardinales. Las variables cardinales es todo lo que es número, puro números. Registra puro números. ¿Está bien? Son susceptibles de medición cuantitativa. Cuando dice cuantitativa es porque son números. Las que a su vez comprenden. Dentro de las variables cardinales están las continuas y las discretas. Hay variables cardinales continuas y variables cardinales discretas. ¿Qué son las variables cardinales continuas? Las variables cardinales continuas puede tomar cualquier tipo de valor, quiere decir. Puede tomar enteros, puede tomar decimales para nosotros principalmente. ¿Está bien? Las variables cardinales continuas puede tomar todo tipo de variables. Para nosotros, en ciencias económicas y en todas las áreas del conocimiento, en toda agronomía, veterinaria, ingenierías, etcétera, por lo general, todas las variables que corresponde a cada área son continuas. El tiempo es continuo, la temperatura es continuo, precio, ingresos, distancias, estaturas, cantidades, ingresos, son variables continuas. ¿Está bien? ¿Cómo se van a dar cuenta? Que son enteros y decimales. Las variables cardinales continuas toman todo tipo de valores. Eso es todo lo que tienen que saber. Entonces, para ustedes siempre va a tomar enteros y decimales. Es una variable continua. Dentro de esas variables, las más conocidas, ingresos, estaturas, distancias, precios, cantidades, ventas, compras, etc. En cambio, las variables cardinales discretas solamente toman números naturales, solo toman números enteros, 0, 1, 2, 3, 4, así. Siempre enteros. Las variables cardinales discretas solo toman números enteros y no hay muchas variables. Toda la bibliografía, en todas las áreas del conocimiento, en las demás facultades, agronomía, veterinaria, ciencias económicas, los autores que desarrollan los libros, la bibliografía, en base a la información, variables que van analizando, por lo general son continuas. Casi en todo lo que vamos analizando datos son continuos. Las discretas hay muy pocas. Por eso tampoco no hay muchos ejemplos en bibliografías con variables discretas. Algunos autores se dedican a las discretas. ¿Y cómo saben que es discreta? Cuando toman números enteros, 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, las variables que solo toman algunos valores específicos o enteros le ponen. Ejemplo, número de hijos por familia, número de accidentes de tránsito por día, etc. Por ejemplo, número de hijos por familia en Santa Cruz. Hay familias que tienen 0 hijos, no tienen ni un hijo todavía. Hay otras familias que tienen un hijo. Otras familias tienen 2 hijos. Otras familias tienen 3 hijos. Entonces, no podemos decir, hay tantas familias que tienen medio hijo. No podemos decir, hay tantas familias que tienen un hijo y medio. ¿Se dan cuenta? Por eso es discreta. Tiene que ser sí o sí entero. ¿Está bien? Porque en la realidad no estamos observando medio hijo, no estamos observando 2 hijos y medio. Es una variable discreta, ese tipo de situación. Número de accidentes de tránsito por día. El número de accidentes, hay personas que no tienen 0 accidentes, un accidente. Hay otros van a tener 2 accidentes en un día, ¿no? Etcétera. Entonces, no puede haber que ha tenido medio accidente, no puede haber que ha tenido un accidente y medio.
Este tipo de variables siempre va a ser entero. Otro ejemplo para ustedes, a ver. ¿Cuántos televisores hay disponible en las familias? ¿No es cierto? Otra vez, va a haber familias no tienen ni un televisor, va a haber otras familias que tienen un televisor, otras familias dos televisores. No puede haber que tengan medio televisor, un televisor y medio. Es una variable discreta, toma números enteros. ¿Está claro? ¿Cuántas familias tienen movilidades? ¿No? Número de movilidades por familia. Cero, hay personas, familias que no tienen auto. Otras familias tienen una movilidad. Otras familias tienen dos movilidades. No hay familias que tengan medio auto o auto y medio. Entonces, es una variable discreta. Y como van a ver, no hay muchos ejemplos para pensar. Ustedes vayan pensando, no van a encontrar. Por lo general, todo lo que piensen es continuo. Continuo es. Entonces, dentro de las variables cardinales son las que están representadas por números. Son numéricas las variables cardinales. Y dentro de esas variables cardinales, las continuas toman todo tipo de valor, enteros y decimales. Las variables cardinales discretas solamente toman números enteros. Es todo lo que tiene que estar claro. En cambio, las variables cualitativas, con cualidad, está hablando de cualidad, ¿no es cierto? Entonces, las variables ordinales, estas variables cualitativas se distinguen en nominales. Esto está mal, acá le vamos a poner lo que corresponde. Las variables cualitativas quiere decir. Se distinguen entre nominales y ordinales. ¿Está bien? Cuando dice cualitativa, las variables están representadas por letras. Letras, hombre, mujer, casado, soltero, a eso se está refiriendo. Educado, no educado, primario, secundario, ¿no? Las respuestas son letras. ¿Está bien? En cambio, las variables cardinales son números, puros números son. Las cualitativas no, son letras. Dentro de esas variables cualitativas están las nominales y ordinales. ¿Qué son la variable cualitativa nominal? Son aquellas variables que solamente admiten una mera ordenación alfabética, dice, pero no establece orden. Entonces hay variables como por ejemplo sexo, hombre, mujer, estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, ¿no es cierto? No hay orden, solamente está expresando cualidades. Religión, católico, judío, musulmán, evangélico, ¿no es cierto? Son letras, son palabras, etc. Hay ese tipo de variables. Entonces, cuando no hay orden, como en este caso, estamos hablando de variables cualitativas nominales. ¿Qué pasa cuando la variable cualitativa es ordinal? Sus respuestas siguen siendo letras, Pero ahora tienen que tener un orden, de ahí está viniendo el ordinal. ¿Está bien? Sugiere una ordenación. Por ejemplo, nivel de estudios. En el nivel de estudios tenemos que empezar desde que no tiene educación, ¿no es cierto? Ninguno. Primario, secundario, técnico, universitario. Sigue un orden. ¿Está bien? Grado de cultura de una persona, inculta, culta, muy culta, ¿no es cierto? Grado de quemadura de una persona, leve, ¿cómo es? Primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no es cierto? Está siguiendo un orden, a eso se está refiriendo. Eso sería todo en cuanto a la primera clase. Estos conceptos tienen que familiarizarse, tienen que darle unas 2 lecturas para que se vayan acostumbrando al uso de los conceptos, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué es estadística? A ver, vamos a ir preguntando para ver si quedó claro. Alexander Cortés, ¿qué es estadística? En sus palabras de usted, lo que usted, su concepto, lo que le entiende más o menos. ¿Nada? Eh, Estadística es
una ciencia que nos ayuda a recabar datos, datos numéricos de diferentes ámbitos, ya sea de habitante o diferentes valores numéricos para establecerlo en un cuadro, para analizarlo con más facilidad. Ya, está muy bien. Está bien, la idea está clara, ¿no? Levantar datos de interés para cualquier variable de interés que se tenga. Para cualquier variable de interés en cualquier área de interés que se tenga. En comercialización, en producción. Por el momento ustedes todavía no se ubican, pues no están trabajando. Cuando ya estén trabajando, ya se van a dar cuenta perfectamente qué variables existen donde están trabajando. Entonces, para esas variables queremos recoger datos. ¿Dónde? Donde se están desarrollando en su trabajo. La estadística siempre es recoger datos. Es un conjunto de métodos la estadística que sirve para recoger información, aplicar encuestas, etc. Cuando recojan la información, esa información lo tienen que sistematizar en cuadros estadísticos, en gráficos estadísticos. La estadística descriptiva, lo que vamos a aprender en la unidad 2, unidad 3, unidad 4, los datos que recojamos lo vamos a volver cuadros estadísticos, gráficos estadísticos, indicadores estadísticos. Cuando tengan esos cuadros, esos gráficos, esos indicadores, ustedes van a analizar, van a aprender a interpretar los resultados que han obtenido. Una vez que interpreten los resultados, pueden tomar decisiones, pueden recomendar sobre los datos. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. Recoger información, ordenar la información en cuadros estadísticos, en gráficos estadísticos, en indicadores estadísticos, analizar, interpretar los resultados que hemos obtenido y recomendar sobre los datos que hemos obtenido. ¿No es cierto? No está complicado. En sus palabras de ustedes así tienen que ir acostumbrándose. Otro alumno, Andrea Rojas. ¿Qué es estadística inferencial? Inferencia estadística. Estadística 2. Inferencial, lo que entendí es que se aplica más en las investigaciones. Exactamente. ¿Está bien? Permite generalizar nuestra información para tomar las decisiones. Ya. Primero, sirve para diseñar la muestra, para aprender a sacar un subconjunto de datos de la población total. Si está aplicando estadística inferencial, siempre va a ser muestreo, 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 muestreo. Significa trabajar sobre un subconjunto de datos. No va a ser censo, no va a ser el estudio a la población total. La estadística 2 sirve para aprender a sacar una muestra del conjunto total de la población total, una pequeña parte de la población va a estudiar. Con los resultados de esa pequeña parte de la población, usted va a conocer cómo se comporta la población total en su conjunto. Otra vez, va a recoger datos de la muestra solamente. Va a recoger información de la muestra solamente. Otra vez, con esa información va a volver a estadística 1, estadística descriptiva. Esa información que tiene lo va a volver cuadros estadísticos. Va a graficar, va a sacar indicadores estadísticos. Cuando tenga los gráficos, los cuadros, los indicadores, va a analizar, va a interpretar sus resultados. Esa interpretación que usted está realizando ahora ya es para la población total, está conociendo a la población total, le está caracterizando con sus resultados de una pequeña muestra. Eso es lo que hace inferencia estadística. Pero con los datos que ha recogido de la muestra, con la información, las encuestas que ha aplicado al subconjunto de datos, está volviendo a hacer estadística descriptiva. Estadística descriptiva significa que lo está sistematizando en cuadros estadísticos, en gráficos, está obteniendo indicadores estadísticos para interpretar, para analizar los resultados. ¿Está bien? Con los datos del subconjunto de datos, está volviendo a hacer estadística descriptiva.
Los dos están conectados. Ya. Otro alumno, Ariane Raldes. ¿Qué es el universo? Buen día, Linsen. Buen día. El concepto del universo es un conjunto de individuos, medidas u objetos que poseen algunas características comunes. Está muy bien, pero a partir de ahora todo es el conjunto total. El conjunto es como la población total, si quieren, el universo. El conjunto total, siempre el total. Porque cuando decimos, sacamos la muestra, es subconjunto. Conjunto siempre es el conjunto. Aquí le vamos a aumentar para que no haya dudas. Siempre es el conjunto total. ¿Está bien? Es como la población total. Ya, está muy bien lo que está diciendo. El universo siempre es el conjunto total de lo que estamos interesados en analizar. A veces son individuos, a veces son empresas, a veces el transporte, a veces la industria. A eso se está refiriendo. Otro alumno. ¿Qué es población objetivo? Diomer Aldana. Diomer. ¿Qué es población objetivo? En la actualidad, que es la totalidad de elementos que acercan, de los cuales se informan. Es la totalidad de todos los datos que nos interesa analizar, de quién estamos interesados en analizar, a quién está dirigido nuestro trabajo de investigación, ¿no? Acerca de quién queremos tener información. El objetivo es a quién le vamos a hacer la encuesta. ¿Está bien? ¿A quién? El objetivo, población objetivo, ¿de quiénes vamos a recoger la información? A eso se está refiriendo. Ya. Jimena López, ¿qué es muestra? Dice que es el conjunto, o sea, una parte de la que se quiere hacer la encuesta. Es una parte de la población total, es un subconjunto del conjunto total, es una partecita de la totalidad, es un subconjunto del conjunto total. Está bien. Otro alumno, Leonel López. ¿Qué es censo? Leonel López, ¿qué significa censo? ¿No hay? ¿Leonel? A ver, Erlan Torres, ¿qué es censo? A ver, active la voz, Erlan. ¿Qué es censo? ¿Qué significa censo? O sea, es el conteo de la población en su totalidad con sus características. En su total, exactamente. Es el recuento de datos a la población total. Es la encuesta a la totalidad, a la población total. Está bien, eso es. Jimena López, ¿qué es una variable continua? Jimena, ¿qué es una variable continua? Se refiere a las variables que se puede tomar, o sea, los números. Puede tomar decimales. Todo tipo de números. Puede tomar todo tipo de números, enteros, decimales. Continua, hay una continuidad, puede ser enteros, puede ser con decimales. A eso se está refiriendo. Ya. Milena Taborga, ¿qué es una variable discreta? ¿Cómo es la variable discreta? Buenos días. Las variables discretas son todos los números enteros, un valor específico. Es solamente cuando la variable toma números enteros. 0, 1, Exacto. 2, 3. Está bien, así es. Está muy bien. Otro alumno. Leonel Álvarez, ¿qué es una variable cualitativa? Para
que esté más claro si quiere, ¿qué es una variable cualitativa nominal? Leonel. Nada, Leonel. A ver, Flores, Jorge, ¿qué es una variable cualitativa nominal? Es todas las variables que se pueden recoger de manera literal, como puede ser el sexo, la religión. Exactamente, ¿no? Son variables que están expresados por cualidades, por letras, ya no son numéricas. Sus respuestas son cualidades, esas cualidades son letras, como está diciendo usted, ¿no? Sexo, su respuesta es hombre, mujer, estado civil, casado, soltero, viudo, etc. ¿No es cierto? Está bien. Y finalmente, Diana Michelle Carvajal, ¿qué es una variable cualitativa ordinal? Variable cualitativa ordinal. Diana Michelle. Buen día, Licen. Buen día. Son aquellas variables que sugieren una ordenación, el nivel de estudio, el grado de cultura, si es que, por ejemplo, si es que ha estudiado hasta solamente primaria, secundaria, o ha estudiado hasta el grado de ser un profesional, hasta ser licenciado. ¿Ya? Sí. Está muy bien. Entonces, como pueden ver, no tiene nada de complicado la primera unidad. Son conceptitos. Denle una lectura, un repaso. Esto va a estar en el Classroom a partir de las 7, 8 de la noche. Yo tengo clases todavía. Entonces, denle una lectura. A partir de la próxima clase el jueves, todo es práctico, puro práctico. Solamente esta primera unidad son conceptos. ¿Está bien? Ahí quedamos. Nos vemos el jueves a las 9:15 en punto. Yo siempre empiezo 9:15 en punto por si acaso. Si ustedes entran 10, 20 minutos, van a perder algunos conceptos y ya van a perder el hilo. Conmigo toda la vida es en punto. Desde el principio no van a tener problema absolutamente nada. Todo va a estar clarísimo. No tiene que haber dudas. Entonces nos vemos el jueves a las 9:15. Que les vaya bien. Denle un repaso a la lectura de la primera unidad. Hasta luego a todos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Ya. Hasta luego, Licen. Sí. Adelante. Ya.